Muy bien, amigos. La semana de arriba, no la pasada, sino la previa, habíamos dicho que los combustibles iban a subir y el gobierno los congeló y señalaba que había asumido 95 millones de pesos de esa semana que correspondían. Para esta semana habíamos hecho los cálculos, no los cálculos, sino las proyecciones y los pronósticos de que iba a subir bastante, porque el precio del combustible había empezado en la semana, el lunes, como en $52 el barril del West Texas Intermediate, y había cerrado ya con los días previos de la semana anterior a esa semana, y los de la corriente, lunes, martes y miércoles, que se hace el cálculo y se calcula el jueves, había llegado hasta $60 el barril. Pues bien, el gobierno señaló para esta semana del 20 al 26, a partir del sábado del viernes a las 12 de la noche, o sea, el sábado a las 5 cuando arrancó el día laboral, fuera de la pandemia y abrieron las estaciones, que asumía el incremento de precio de los combustibles. No se incrementó en esta semana, pero el gobierno tuvo que asumir 165 millones de pesos en esta semana. Si le hubiese aumentado a la gasolina, hubiese subido 6 o 7 pesos por galón. El gobierno lo asumió. El petróleo, el crudo de Texas cerró el viernes yo lo vi a las 6 de la mañana, 6:30 en 59,22 centavos. Había caído de 60,69 que había estado el jueves, bajó 1.74% y cerró en 59,22, eso fue el viernes. Y esta mañana a las 6:30 de la mañana estaba en 59,65, había tenido un pequeño repunte, un ligero repunte de 1%. Ya vemos que tenemos combustible de 59,65. Hoy, no sé cómo habrá a las 9 de la mañana, pero lo importante es que ya el gobierno en esta semana asumió 165 millones. Cuando el gobierno asume ese subsidio, es una especie de subsidio generalizado, no una especie, es un subsidio generalizado. Beneficia a los ricos, beneficia a los pobres, a los menos pobres, a los desamparados, a los depauperados, a todos, ¿verdad? Entonces, el problema con eso es que el gobierno no tiene un saco de cuarto infinito para seguir asumiendo eso. Y como vemos, no baja de ahí. Todo lo contrario. Con la vacunación, con la recuperación de las economías, lo que va es a aumentar la demanda de combustible. Por ejemplo, el cierre de las refinerías de Texas. Hay 4 refinerías en Texas que han cerrado ahora por el frío. Las plantas eléctricas, se le fueron 45,000 megavatios al sistema de Texas, el ERCOT, que es independiente. Texas se maneja, ¿por qué? Porque los ciclos combinados que se alimentan de gas natural, se congelaron las tuberías por la humedad que tiene el gas, las bombas, los compresores, los motores, las turbinas, y se fueron 40,000 megavatios, más 10,000 megavatios de molinos de viento, que ellos han incentivado muchísimo la inversión en eólica, lo cual está muy bien, porque esas plantas y esas unidades de generación no se habían preparado para el frío, para el frío. En Texas hace 40 en la sombra en verano. Ellos están acostumbrados a bregar con alta demanda para la línea de transmisión y para las subestaciones, pero en verano. Se le congelaron los equipos, las aspas, las tuberías de agua en las casas explotaron, porque cuando se congelan, expande y explota. Y cuando en las tuberías de fuego, de antiincendios, las tuberías de gas, el gas se dejó de suplirse, se fue ralentizando, las plantas se apagaron, se acabó la calefacción, se acabó el agua, y más de 4 millones de personas. Texas tiene 26 millones de habitantes, pero más de 4 o 5 millones de personas se vieron afectadas por esta situación. Pues ahora con 4 refinerías cerradas, la Marathon, Baytown, Beaumont y Port Arthur, conozco bastante la de Port Arthur, producen 1.760.000 barriles diarios. Eso va a impactar en los derivados. Porque una cosa es el West Texas Intermediate, que estamos viendo el precio, que es el que se usa para referencia local,
y otra cosa son los derivados. No hay debiera haber una correlación, pero tiene mucho que ver con la demanda de uno y de otro. Las refinerías pues producen los diferentes subproductos en sus esquemas catalíticos de cracking. Entonces, puede ser gasolina, queroseno, after, fuel oil, gasoil. Entonces, ahora veremos que, por ejemplo, aunque si el West Texas Intermediate puede que suba un 1%, puede ser que la gasolina se disparen mucho más. Porque tenemos 4 refinerías que producen casi 2.000 billones de barriles por día. Entonces, esas son situaciones que van a impactar en el mercado local. Nosotros importamos el 62% de nuestro combustible desde los Estados Unidos. Esa es una información que nos va a afectar a nosotros, va a seguir afectando. En Texas la situación se ha ido mejorando por dentro del calor, ya pasaron las dos tormentas. Sin embargo, allá la vida sigue complicada, va a seguir complicada. Tengo un amigo que vive en Texas que me dice se le fue la luz, se le fue el gas, todo era eléctrico y tuvo que irse a dormir en la casa de los amigos. Cuando vino el problema y se le explotó la tubería contra incendio y lo llamaron del residencial, del condominio donde vive, que corra, que la habitación, todo inundado. Entonces lo mudaron para otro sitio, ya ustedes saben, y eso fue muy generalizado para muchas personas, para muchas familias. Entonces, ven ustedes como una cosa se interrelaciona con la otra, cómo se interrelaciona una cosa con la otra. Sin embargo, eso que sucedió en Texas, se le quiso achacar, el gobernador de Texas emitió una resolución diciendo que no iban, que primero había que venderle gas a las empresas texanas locales porque no exportarlo, como que el problema estuvo en la venta o el precio del gas. El problema estuvo en que las tuberías no tenían los de-icing, no tenían los calentadores, los motores, los compresores, los motores diésel para operar los pozos de extracción. Entonces todo colapsó porque no están adecuados. Ahora se lo puedo decir yo, con un inviernito, porque eso que hubo ahí es casi allá arriba, Constanza, Valle Nuevo, menos 6 grados Celsius. A menos 27 comíamos nosotros helado en la calle y andábamos brujuleando. Y a menos 20, como si nada. Como si nada no, pero como se debía. Es que no están acostumbrados en el sur a bregar con eso. Oklahoma, un poquito más arriba, sí estaba. Además, estar interconectado. Al Texas no estar interconectado, colapsó la generación. Se le fue medio país y los blackouts, hubo que hacer load shedding, distribuciones de apagones por doquier, y entonces ahí se armó el no temené. Entonces, todas esas cosas tienen impacto y lo van a continuar teniendo. El gobierno asumiendo 165 millones el viernes para no incrementar el precio de los combustibles y 95 que recuerdo hace 2 semanas atrás que tuve que asumir, no ustedes saben cómo va la cuenta. Entonces, para este viernes ya hoy sabemos que tenemos 59 con 20, ¿cuánto fue que vimos? 22. A esta mañana a las 6 de la mañana, 59, 59 con 65. Estaba esta mañana a las 6:30 cuando yo busqué la información. 59.65 tirándole a los 100, a los 60, perdón. Entonces, ya ustedes ven cómo van las cosas y a qué no estamos, a dónde es que nos estamos acercando. Entonces, cuando les digo, cuando el gobierno asume ese incremento en los precios de los hidrocarburos, está haciendo un subsidio generalizado a toda la población. ¿Recuerdan ustedes que veíamos el índice de precio del consumidor del Banco Central que estaba en 6,8? La inflación anualizada de enero de este año 21 con enero del año 20. La inflación 6,8. Y yo les hacía un detallito. Fíjense que los quintiles de menor ingreso son los más impactados, crecieron en 1. A ver, de memoria, yo tengo mala memoria, 1.05%, 1.04%, algo así era, por el incremento en los precios de los alimentos. ¿Recuerdan? Exacto. Entonces,
porque los alimentos para esos segmentos poblacionales de menores ingresos tienen una mayor ponderación, tienen un peso específico mayor. O sea, el gasto del pobre es más marcado en su alimentación, o sea, se le consume una cantidad mayor de su ingreso. Mientras que en las personas de mayores ingresos, los quintiles de mayores ingresos, ese 1% de la población, por ejemplo, su índice general de inflación en la proporción era de 0.85, mientras que el de los de menor ingreso había crecido en 1.04. O sea, a los más ricos, la inflación los había impactado menos que a los más pobres. Entonces, el impacto de los más ricos iba fundamentalmente en el transporte. En el transporte, la gasolina, llené el tanque para ir a Punta Cana, para irme yo ayer para Jarabacoa, cuando me voy para la casa, que me voy para San Juan, que me voy para Santiago, que voy allí, que vengo acá. Bueno, porque obviamente también están los combustibles del transporte, el GLP, el gasoil para los autobuses, los camiones y eso. Está bien, eso entra eso se refleja en el precio de los alimentos, de alguna manera que los ricos y los pobres consumen. Lo que quiero significar es que el gasto del ingreso del rico en alimentos es mucho menor, su impacto es menor que en el de los pobres. Entonces, ¿qué le impacta al rico? El transporte, al de mayor ingreso. Entonces, cuando lo generalizas el subsidio, nos estás beneficiando al 100% de la población, pobres y ricos. Entonces, el gobierno realmente en algún momento tendrá que ver cómo eficientiza esos subsidios y los enfoca. Porque primero, la economía, por definición, recordamos, creo que me recuerdo que se decía, la economía es la administración de recursos escasos. Nunca alcanzan. Cuando tú crees que ya tú llegaste, que tu ingreso, y no, llegó ahora, te aparece una cosa, te aparece otra. Siempre hay que estar, ¿verdad?, racionalizando los gastos, optimizándolo, pensando, hago esto ahora o lo hago después. O déjame ver qué hago, qué es lo que más. O sea, las madres, las amas de casa son las magas en eso. Los hombres somos un poco más, muchos. Hay quienes no. Pero en este sentido, el gobierno no va a tener recursos ilimitados, permanentes. De hecho, no los tiene. De hecho, está hasta aquí. Pocos ingresos, muchos gastos, gastos expandidos. Miren ustedes, el déficit para este año fue de 316,000 millones, incorporando lo que se gastó en obras y los renglones financieros. Y aunque se hizo una reducción porque se gastó menos de lo que estaba supuesto, entonces fue negativo en 316,000 millones de pesos. Entonces, esas son las cosas que tienen un impacto tanto en la generación de empleo, en la calidad de vida, porque el gasto de capital ejecutado por el gobierno el año pasado fue 26% del monto que se previó. Se habían calculado hace 105,000 millones, 105,000 millones, y solamente se invirtió un 26% de eso. Entonces, eso tiene que ver, recuérdense ustedes, como se hablaba cuando el presidente Balaguer, varilla y cemento. Pero varilla y cemento es el supermercado que vende la comida, que vende los alimentos, que prepara la doña que le produce a esos 30 empleados que están ahí construyendo la torre. Es esa señora y sus hijos que la ayudan y el ingreso que ellos tienen para poder subsistir. También es la ferretería que vende esos productos que eso demandan, ¿verdad? O sea, hay unas concatenaciones y unos eslabones productivos que al final del día reproducen la riqueza. Entonces, si no invertimos en obras reproductivas que mientras se están construyendo generan empleo, generan dinamismo, generan crecimiento económico, y mañana por demás multiplican ese crecimiento económico, entonces vamos como el cangrejo para atrás. Entonces el gobierno no puede de una manera generalizada subsidiarle a todo el mundo porque no tiene recursos ilimitados
tiene que hacer de tripas corazón y hacer las inversiones más adecuadas, el gasto de mayor calidad y más eficiente posible. Bien, pienso que hemos llegado al final. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les dan las gracias y lo vemos entonces mañana, martes, por acá, por Teleradio América, canales 12 y 45 a partir de las 9 de mañana. Pasen muy buenos días y no olviden suscribirse a nuestra plataforma de YouTube para que lo puedan ver diferido en caso de que no hayan podido en el día de hoy. Pasen muy buenos días.